Queridos amigos, buenas noches. Les habla Francisco Carmona, director de Ananqué Conciencia Sistémica. Y hoy iniciamos nuestro tercer encuentro sobre el tema, hablemos de constelaciones familiares. En el primer encuentro estuvimos hablando del orden y de lo que representa ese concepto en toda la metodología de las constelaciones familiares. Hace 8 días estuvimos hablando acerca del alma y hoy vamos a hablar del tema del espíritu. Le doy la bienvenida a todos los que se nos están uniendo en este momento, a, a las personas desde las distintas regiones del país que nos han comenzado a seguir desde que estamos en este espacio dominical, que es un espacio de encuentro, de cercanía, y también es un espacio que hace parte del propósito de Ananquí de ayudar a las personas y acompañarlas para que conectadas con su destino puedan realizar sus deseos más profundos. Recordemos una cosa que es fundamental cuando hablamos de constelaciones familiares y es lo siguiente. Hablar de constelaciones significa hacer referencia a la necesidad que tiene el alma de restablecer el orden en las conexiones sistémicas para poder fluir e ir con libertad hacia su destino para realizar libremente el destino. Como les decía, hoy vamos a hablar de ese concepto de espíritu en constelaciones familiares. Al principio de su trabajo terapéutico, Bert Hellinger hablaba del alma, de los movimientos del alma. Después él dejó de hacer referencia al tema del alma y empezó a hablar del campo. Algunos consteladores en su momento decían que el campo no existía. Yo estuve en varios encuentros con consteladores que decían que el campo no existía. Creo que más que por negar la existencia del campo era que no se lograba en su momento entender bien el concepto. Y a lo que hacía referencia a Bert Hellinger es que todas las cosas nacen a partir de una intención. Esa intención es la que genera el campo. El campo es el lugar en el que nos encontramos para poder llevar a cabo la intención. Y entonces, en ese lugar donde nos ubicamos, que lógicamente no tiene que ver con un espacio físico, sino con una disposición interna del alma, empezamos a compartir una serie de informaciones, algunas conscientes y otras inconscientes, que nos van a movilizar y van a generar ese movimiento tan importante para constelaciones
como es el de la lealtad al sistema. Entonces, recordemos que el campo es lo que nos convoca. El campo es lo que nos convoca. ¿Y qué es lo que nos convoca? Una información. Y vuelvo y repito para que nos quede un poquito claro, esa información en algunos momentos es consciente, pero la gran mayoría de las ocasiones o de las veces es inconsciente. Bert Hellinger en alguno de los textos coge y señala que el campo es el alma. Entonces es lo que nos abarca y nos abarca a todos. Y él empezó a decir que prefería la palabra campo a la palabra alma para que no el lenguaje no tuviera una connotación de tipo religioso. Entonces no se creyera que hablar de constelaciones familiares era un tema religioso. Muy bien. Ahora, a medida que fue progresando el desarrollo del trabajo en constelaciones familiares, Bert Hellinger fue pasando del alma al tema del espíritu. Y entonces incluso llegó a denominar su trabajo constelaciones del espíritu. En algunos lugares entonces se les empezó a llamar las nuevas constelaciones del espíritu. Algunos no veían una diferencia marcada entre las constelaciones familiares tradicionales y las constelaciones del espíritu. Lógico que la diferencia no está en la metodología, sino en la comprensión de aquello que sucede al interior de una constelación. Y entonces, al interior de una constelación, nosotros podemos ver con claridad cuáles son los movimientos del alma, ¿cierto? Y son aquellos movimientos que se presentan en una constelación donde la lealtad y el amor se ponen de manifiesto en los vínculos que se generan dentro del sistema al que pertenecemos. En cambio, cuando hablamos del espíritu, estamos abarcando una cantidad de conceptos que son los que yo voy a hacer lo posible por explicar y ojalá que pueda hacerlo con la mayor claridad posible para que todos los que están presentes en este encuentro pues logren entusiasmarse con el trabajo de constelaciones familiares y, ¿por qué no?, logren entusiasmar a otros a entrar en este movimiento o conciencia que lo que busca, como decía, hacer que todas las personas conectadas con su destino puedan realizar sus aspiraciones profundas. Bien, ¿qué es qué es el espíritu? ¿Qué entiende Bert Hellinger por espíritu? Y entonces dice que en un primer lugar, pareciera que cuando Bert Hellinger habla del espíritu, quisiera hacer referencia a la fuerza creativa de la que emanan todas las cosas. Entonces se está refiriendo al
origen de todo, al origen de todo. Entonces, a eso es a lo que hace referencia. Entonces, todas las cosas provienen de una fuerza que las genera. Perdón. Entonces, es como pudiéramos utilizar la metáfora del fuego, perdón. Entonces, el fuego lo genera una chispa. Esa chispa de la cual se genera el fuego, esa sería en la concepción de Bert Hellinger el espíritu. Bueno, ahora, esa chispa de la cual se generan todas las cosas, muchas gracias a los que me desearon salud, esa chispa de la cual se generan todas las cosas, tiene una característica y es que pone en movimiento todas las cosas. Entonces, partamos de esta imagen, ¿no? Vamos a suponer que yo estoy haciendo fuego rozando dos piedras, logro que salga una chispa, esa chispa enciende unas pajas y lo que sucede en esas pajas empieza a expandirse y cuando yo menos pienso, tengo una conflagración enorme que ya no abarca solo a esa paja inicial, sino que ya abarca a todo. Ya lo abarca a todo. Eso sería el espíritu. Si nosotros fuéramos a la Capilla Sistina y recorriéramos los frescos que hay allá en el techo y nos detuviéramos en ese momento donde Adán extiende el dedo hacia allá y después viene Dios y extiende el suyo, ¿cierto? Lo que surge de ese encuentro, es lo que va a poner en movimiento toda la relación entre la humanidad y la divinidad. Y ese momento es obra del Espíritu, es manifestación del Espíritu. Entonces, si bien el Espíritu da origen a las cosas, también tiene la capacidad de poner en movimiento esas cosas que él origina. Entonces, todo movimiento que se genera es un movimiento querido por el Espíritu. Es querido por el Espíritu. Nada de lo que ocurre en una relación es contrario al Espíritu. Todo está dentro del orden del Espíritu. Bien. Ahora, siguiendo el pensamiento de Bert Hellinger, nosotros podríamos decir que ese espíritu actúa como si fuera un sujeto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ese espíritu fundamentalmente es acción. Ya dijimos que es movimiento, entonces es acción. Bueno, y según Bert Hellinger, entonces tendría una voluntad y también una intención. Entonces, esas dos cosas nos permitirían hablar de lo siguiente. Uno, el espíritu quiere el movimiento. El espíritu quiere que las cosas se muevan. Dos, el espíritu
empuja las cosas. O sea, no solo quiere, sino que Él empuja. Él es la fuerza. Y en tercer lugar, el Espíritu le da forma a todas las cosas, a todo lo que sucede. Entonces, aquí tenemos una cosa y es esto, y es que el Espíritu no está en la forma, sino que está dentro. Es el núcleo de todas las cosas. Es el núcleo de todas las cosas. Se me viene la imagen que a veces uno coge y coge un huevo cocido, ¿cierto? Coge un huevo cocido, lo parte a la mitad y claramente ve la parte blanca, la parte amarilla, y en algunas ocasiones uno encuentra un amarillito súper concentrado en el allá, en todo el centro, en todo el centro. Ese sería el espíritu. Desde ahí se irradian todas las cosas, ¿sí? Desde ahí se va irradiando todo. Entonces, él no es el que le da forma a las cosas, no es el movimiento de las cosas, sino el que le da origen a todo, y le da origen a todo porque tiene una intención y una voluntad. Por esa razón. Bueno, si nos atuviéramos estrictamente a que el espíritu es el núcleo de todo, entonces nosotros podríamos coger y decir, creo que sin traicionar el pensamiento de Bert Hellinger, que el espíritu es Dios mismo, que el espíritu es Dios mismo. Entonces, en esa orden de ideas, el espíritu es el que le da origen a todo, el que pone a todo en movimiento, el que sostiene todo, el que dirige todo y el que le da forma a todo. Y entonces así tendríamos que el espíritu crea, promueve, y todo lo que el espíritu crea y promueve nace de su amor. Es querido por el espíritu. Bueno, este es como un marco general de esa noción de espíritu. ¿Qué más podemos decir acerca del espíritu? Podemos decir lo siguiente. El espíritu en sí mismo es inamovible, o sea, él no se mueve. Él es la fuente del movimiento. Entonces, como él es la fuente del movimiento, él mueve todas las cosas, pero ninguna de las cosas lo mueve a él. Pero a la vez, el espíritu se está moviendo, pero no hay nada que lo mueva a él. Entonces, por eso es una fuerza mayor. La fuerza mayor es aquella que es capaz de mover todas las cosas sin que ella sea movida. Entonces, cuando se produce un movimiento en nuestra vida, ese movimiento va suscitado por el espíritu, intencionado y dirigido por el espíritu. Y la finalidad de ese movimiento es encontrarnos con el espíritu. Pero el espíritu no se puede mover porque el espíritu ya es el mismo. Entonces el espíritu no se mueve, no es movido porque ya se conoce a sí mismo. A medida que nosotros nos vamos conociendo a nosotros mismos, por eso decimos que nos vamos volviendo espirituales. La persona
real y auténticamente espiritual es aquella que se conoce a sí misma. Y como se conoce a sí misma, no se escandaliza de sí misma. Y como se conoce a sí misma, no excluye nada de la vida. Todo, porque la persona espiritual sabe que todo pertenece, que todo hace parte y que nosotros vamos creciendo en conciencia, no cuando excluimos, ¿cierto? La exclusión es una falta de conciencia, sino cuando incluimos. La inclusión nos genera conciencia y esa conciencia nos da la percepción de que nosotros somos seres, ante todo, espirituales. Bien, entonces, el espíritu es entonces esa fuerza que origina todo y a la vez es una fuerza inamovible. Ahora, ¿hacia dónde dirige el espíritu todas las cosas? Y tenemos entonces que la respuesta a esa pregunta sería la siguiente. En primer lugar, el espíritu mueve todas las cosas hacia la unidad. Porque así como está presente la fuerza del espíritu, también hay una fuerza contraria al espíritu. Entonces, si el espíritu une todas las cosas, también hay una fuerza que separa todas las cosas. Entonces, la conciencia de unidad nace del espíritu, la conciencia de separación, la conciencia de división nace del ego. El ego es la fuerza de la separación, el ego es la fuerza de la exclusión, el ego es la fuerza del juicio y por eso es una fuerza que se le opone al espíritu. Entonces, en primer lugar, el espíritu mueve todas las cosas hacia la unidad. En segundo lugar, el espíritu reconcilia las cosas. Entonces, aquello que pareciera insuperable por la acción del espíritu es superable. Entonces, el espíritu no mantiene la división, ¿cierto? El espíritu nos da la capacidad de conocer cómo podemos superar todo lo que nos separa, todo lo que nos divide. Y al ser una fuerza de unidad y de reconciliación, el espíritu es una fuerza de sanación. Entonces, el espíritu también lleva las cosas a la sanación. Y cuando está todo sano, cuando está todo curado, cuando todo está en orden, en equilibrio, y cuando se es capaz de reconocer lo que otros nos han brindado para que vivamos, para que pertenezcamos, para que podamos ser nosotros mismos. Ese es el movimiento sanador. Entonces, la sanación nos permite asentir la vida y aceptar las cosas como son y a los demás como son y a nosotros como somos. Entonces, esa es la sanación. Otro movimiento que tiene el espíritu es que el espíritu, vuelvo, insisto, para ir mostrando la gradualidad, ¿cierto? Nos mueve a la unidad, nos reconcilia, nos sana y nos pone en el lugar que nos corresponde dentro del todo. Dentro del todo. Porque
nosotros hacemos parte de un todo que está organizado, y dentro de ese todo, cada uno de nosotros tiene una función, una misión específica, ordenada por el Espíritu. Cuando nosotros estamos en sintonía con el Espíritu, podemos saber cuál es el propósito, el sentido y la misión que tenemos en esta existencia. Ahora, otro elemento muy interesante es que hablar del Espíritu es hablar de la actitud con la que nosotros nos disponemos para la vida. Entonces, también dentro del lenguaje de constelaciones, el espíritu es la actitud con la que nosotros asumimos la existencia, las relaciones, el destino y nuestro lugar. Finalmente, para terminar esta parte introductoria y empezar a hablar como de algunas características de la manifestación del espíritu, digamos que el espíritu es el que crea todo lo que existe en nuestra vida. Entonces, la pareja es obra del espíritu, la paternidad es obra del espíritu, la abundancia y la prosperidad son obra del espíritu, y también nos va a recordar el espíritu que la enfermedad también tiene una dimensión espiritual. A través de la enfermedad, nosotros podemos dejar que el espíritu guíe nuestra vida. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy en sintonía con el espíritu? Y voy a decir dos cositas muy de paso, porque después en los siguientes puntos que voy a ir enumerando, van a ir apareciendo cosas. Entonces, si el ego domina, yo estoy en contra del espíritu. Recordemos que la manifestación del ego se manifiesta en la imagen, conservar la imagen, se manifiesta en el poder y se manifiesta en el afán de poseer, ¿cierto? Que es contrario al afán a la necesidad, ¿cierto?, de bienestar. Entonces, el afán de tener es opuesto al bienestar. ¿Por qué? Porque en el afán de tener yo caigo en la trampa de creer que son las cosas las que me dan bienestar, cuando en realidad el bienestar es una disposición ante la vida. De hecho, hay gente que tiene muchísimas cosas, pero no logra estar bien con la vida. Hay gente que tiene pocas cosas y logra estar bien con la vida. Hay gente que tiene muchas cosas y está bien con la vida. Y hay gente que tiene pocas cosas y no logra estar bien con la vida o logra estar bien con la vida. Entonces, la sintonía del espíritu, la sintonía con el espíritu nos muestra que nosotros tenemos confianza, que nosotros, aunque deseamos, permitimos que nuestros deseos se vayan modelando en el tiempo preciso. Entonces no decimos que esto se tiene que dar
para el martes, esto se tiene que dar para el final de mes, sino que confiamos en que el espíritu, cuando sienta que ya todo está en orden, él puede actuar. Entonces, estar en consonancia con el espíritu es estar en consonancia con la disposición de permitir que las cosas que yo anhelo, que yo deseo, se den en el momento que más conviene para todos. Y como ya lo dijimos antes, la pareja, la paternidad, la prosperidad, la abundancia, la salud, o también en algún caso la enfermedad, son obra del Espíritu. Ahora, pasemos entonces a algunos aspectos de la vida donde el espíritu se va a hacer presente o se va a evidenciar. Y arranquemos por el primero de 11 puntos, que es la entrega. Ahí es un elemento supremamente importante, en la entrega. Y nos va a decir Bert Hellinger lo siguiente: todo lo que existe está en movimiento. Este movimiento está sujeto a cambios constantes. Por lo tanto, todo lo nuevo tiene un inicio, como si fuera creado nuevamente dentro de ese movimiento. Ahora, cuando una cosa se pone en movimiento, es porque algo ha encontrado su fin y por eso va hacia otro nuevo estado. Entonces, las cosas, por un lado, tienen origen y tienen final, tienen principio y tienen destino. Entonces, en este sentido, el final es el destino, ¿cierto? Ahora, la entrega es el asentir, ¿cierto? Es el asentir. Es esa disposición de la voluntad para ir de un estado a otro estado. Bellamente, nosotros decimos en Anankei, en el curso de formación de consteladores familiares, que un constelador es la persona que acompaña a una persona a cruzar el puente para que pueda ir de un lugar al otro. Entonces, pero para poder cruzar el puente, la persona tiene que entregarse. Tiene que entregarse. Y entregarse supone confiar. Entregarse supone dejar atrás el miedo. Y entregarse supone dejarse guiar. Por eso el constelador familiar es alguien que durante la formación ha conocido su oscuridad, ha aprendido a amar sus implicaciones sistémicas, ha aprendido a sentir compasión por sí mismo, por su historia, ha aprendido a sentir a la vida como eso, por lo menos está aprendiendo, ¿sí? Para que en el momento en que haya que acompañar a alguien a sintonizar con su destino y realizar sus aspiraciones profundas, el constelador sea un servidor y no se sienta propietario del destino del otro, sino que sea un servidor. El constelador es esencialmente un servidor de la vida. Y quien ha comprendido el trabajo con constelaciones sabe que constelar es ponerse
al servicio de la vida y al asentimiento del destino. Segunda cosa, el destino. De una vez aprovecho para decirles, ¿cierto?, que este ciclo de constelaciones familiares que cierra el próximo domingo tendrá como tema central el destino, un tema supremamente apasionante en el mundo de las constelaciones familiares. Bueno, entonces, ¿qué es el destino? El destino siempre supone un fin. O sea, el destino es un punto de llegada. Pero a mí me encanta decir que el destino es el punto de llegada, el destino es el camino que yo recorro y el destino es el caminante que recorre el camino para poder llegar al fin. Entonces, el destino es todo. El destino es todo. Uno, yo como caminante soy destino porque en la medida en que tome conciencia de quién soy yo, en esa misma medida me voy a dar cuenta que nadie me puede reemplazar en la tarea de vivir mi propio destino. Entonces, el destino es propio. Dos, todo lo que yo recorro, todo lo que yo vivo, todo lo que yo experimento es el camino, pero es que el camino es personal e intransferible. Es decir, aunque vayamos por el mismo lado muchas personas, cada uno está haciendo su propio camino. Y al final, lo que se descubre al final del camino es el destino. Y entonces vamos a suponer que salimos una gallada para Santa Marta. Cada uno va a vivir la experiencia de una manera distinta. Y todos llegamos, la meta final es el mar. Y entonces todos llegamos al mar y apenas estamos frente al mar, cada uno de nosotros empieza a tener experiencias únicas, individuales y diferentes a las de los demás. Por eso el destino es algo que le pertenece a cada uno. Y así lo compartamos con otros, el destino es esencialmente individual. Y entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están detrás del destino? Entonces, hay una cosa supremamente bella y es que las fuerzas que están detrás del destino son inconcebibles. Es decir, ninguno de nosotros tiene la capacidad de originarlas. Pero todo lo que nosotros vamos viviendo y que nos va ayudando a tomar conciencia de quién somos, hace parte de nuestro destino. Pero esa enfermedad, ese fracaso, esa relación de pareja tóxica, esa relación de pareja que nos potencia, ese encuentro que tenemos con una persona, esa lectura que nos transformó, esa terapia que nos ayudó en determinado momento, ese medicamento, bueno, todo eso que nos va dando conciencia, ninguno de nosotros lo hubiese planeado, pero sin embargo el Espíritu lo pone a nuestro servicio, ¿cierto? Lo pone a nuestra mano para que nosotros podamos ir avanzando hacia el destino. Y entonces, todo lo que nosotros vivimos, cuando somos capaces de agradecerlo, se vuelve una fuerza sanadora. Se vuelve una fuerza profundamente sanadora. Siguiente punto, ¿cierto? Entonces tenemos el primero en la entrega,
el segundo el destino, y el tercer punto es la sintonía. Entonces, ¿qué es estar en sintonía? Estar en sintonía es estar centrados y concentrados en el desarrollo de nuestra vida. A veces nosotros nos implicamos en la vida de nuestros padres, nos implicamos en la vida de nuestros hijos, nos implicamos en la vida de nuestra pareja y no nos implicamos en la nuestra, es decir, no nos comprometemos con nosotros mismos. A veces nos quedamos sabiendo mucho de nuestro sistema familiar, sabiendo mucho de nuestro sufrimiento, pero no generamos ningún compromiso para que las cosas sean diferentes, para salirnos de la situación en la que nos encontramos. Entonces, estamos en sintonía cuando estamos trabajando para que de lo que somos surja la mejor versión de nosotros mismos. Entonces ahí le respondo pues a quien me estaba diciendo cómo sé que estoy en sintonía con el espíritu. Y a esta altura de la reflexión ya podemos decir, estoy en sintonía con el espíritu cuando tengo conciencia de quién soy, estoy trabajando para sacar a la luz la mejor versión de mí mismo y cuando todo eso que yo soy está produciendo frutos de vida alrededor nuestro. El cuarto punto de la manifestación del espíritu es la libertad. ¿Qué es lo contrario a la libertad? La libertad, lo contrario a la libertad es la necedad. Entonces, para nosotros ser libres, tenemos que experimentar la necedad. ¿Y qué es la necedad? La necedad es la resistencia que nosotros le hacemos a nuestra vida. En algunos espacios podríamos llegar a decir, es el autosabotaje. Entonces, en muchas ocasiones, uno se encuentra a una persona que dice, es que ahora me doy cuenta que la relación de pareja que tenía era valiosa y entonces por pura necedad la perdió. ¿Por qué por pura necedad? Porque sabía que estaba con una buena pareja, pero decidió, en lugar de construir, oponer resistencia y entonces se dedicó a celar, se dedicó a generar conflicto, se dedicó a luchar, a competir y eso es necedad, pero la necedad es el primer paso hacia la libertad. El segundo paso hacia la libertad es el arrepentimiento. Es el darnos cuenta que la felicidad está en nuestras manos y aún así salimos a buscarla en otros lados, dejando lo que tenemos en las manos olvidado. Entonces, ese es el arrepentimiento, darnos cuenta de que hemos sido tontos en la manera como nosotros hemos intentado llevar la vida. Y la tercera parte de la libertad, entonces, es el entendimiento. El entendimiento se expresa en la compasión que yo logro tener por mí mismo y por todo lo que ha pasado. Cuando dejo de reprochar y aprendo a ver que todas las cosas como han sucedido
han sucedido de la manera en la que tenían que suceder. Y entonces, cuando yo logro eso, es el espíritu el que está manifestándose y haciéndose presente. El espíritu es el que me ayuda a pasar de la necedad al arrepentimiento y del arrepentimiento al entendimiento. Así que ese es un elemento importante. Bueno, la siguiente característica de la acción del espíritu es encontrar los aliados en nuestra vida. Todos tenemos aliados para poder salir adelante y llevar adelante la realización de nuestro destino. Siempre encontramos quien nos ayude, quien nos ilumine, quien nos corrija, quien nos devuelva a la sensatez, quien, confiando en nosotros, nos ayude a aprovechar mejor nuestros recursos. Pues bien, todo eso lo suscita el Espíritu para que nosotros podamos ir a la realización del propósito que Él tiene con nosotros. Entonces, a veces esas fuerzas que nos ayudan las podemos ver con facilidad y en otras ocasiones solo las podemos sentir y las podemos percibir en lo más profundo de nuestro ser. Pero ahí están y nunca se apartan de nosotros. Especialmente estas internas nunca se apartan de nosotros. Solo que nosotros en muchas ocasiones no percibimos su presencia y por eso no las invocamos, no las tenemos en cuenta. En el lenguaje cotidiano, esas fuerzas internas que nos sanan, que nos ayudan a avanzar, las conocemos como ángeles. Bien. Una sexta manifestación del espíritu es lo que llamamos el instante, ¿cierto? Lo que llamamos el instante. Entonces, la pregunta que Berkelinger se hace es, ¿cómo podemos lograr la sintonía con los movimientos creadores del espíritu? Y él mismo nos responde. Cada movimiento del espíritu quiere, piensa y anhela lo que se mueve de instante en instante, en forma nueva y en forma completa. Entonces, ¿qué es el instante? El instante es ese momento en el que ocurren las cosas. El instante es ese momento en el que nosotros percibimos las cosas. El instante es ese momento en el que nosotros somos conscientes de lo que está sucediendo en nuestra vida. ¿Sí? Hay una historia muy bella que habla de un seguidor de Buda que todo el tiempo, que toda su vida la había dedicado a vivir relaciones basadas en el desenfreno sexual. Y entonces él tenía a veces unas noches de muchísimo alcohol, de muchísima droga y de un desenfreno sexual impresionante. Y un día se levanta, voltea y mira a su alrededor y dice, ¿cómo es posible que yo esté llevando esta vida? Ahí, en ese instante, se manifiesta el espíritu. O cuando uno está asistiendo, por ejemplo, ¿cierto?, a una constelación familiar, uno va por primera vez
a una constelación familiar, ve lo que pasa ahí, ve cómo se resuelve y uno coge y dice, eso, yo me quiero dedicar a eso porque yo quiero experimentar lo que está experimentando el terapeuta que está ayudando a la persona a resolver su asunto, a conectarse con su destino. Ese es el instante. El instante es ese momento donde durante mucho tiempo de convivir con alguien, de repente uno lo voltea a mirar y dice, definitivamente esta es la mujer con la que yo viviría el resto de mi vida, este es el hombre con el que yo viviría el resto de mi vida, esta es la familia que yo he deseado siempre tener, o este es el trabajo, o la profesión, o lo que queramos decir. El instante, ese momento en el que nosotros tomamos conciencia de lo que está aconteciendo en nuestra vida. Bien, después, el siguiente es lo que nosotros llamamos la plenitud. ¿Qué es la plenitud? Entonces, la plenitud es aquello que surge cuando nosotros nos hacemos la pregunta sobre qué es lo que me hace vibrar, qué es lo que me seduce de la vida. Cuando yo soy capaz de responder esa pregunta, lo que pasa en mi interior, esa sensación que se genera en mi interior, es lo que llamamos plenitud. A veces es muy poquito, pero la tarea es hacerla crecer y cuando la plenitud crece, entonces nosotros tenemos en nuestro interior una sensación de que vivir vale la pena y que por nada del mundo nosotros nos queremos perder un solo instante de la vida. La, la siguiente la siguiente manifestación es lo que Bergelinger llama el placer del espíritu. Y entonces, aquí llama Bergelinger el placer del espíritu a cada instante de alegría que yo experimento. Entonces, esa alegría de tener en los brazos al hijo que nace, esa alegría de ver que alguien cercano a nosotros supera una dificultad, esa alegría de un esfuerzo que da el resultado que para el que nosotros nos habíamos preparado y para el cual habíamos trabajado. Esa alegría que nos produce el encuentro con aquellos que amamos, la alegría de reconciliarnos y de recuperar al amigo que por alguna u otra razón habíamos perdido. La alegría es el placer del espíritu. El placer del espíritu es esa alegría profunda. Bien, otra manifestación del espíritu es ¿cómo es? Es la humildad, ¿cierto? Es la humildad. Y antes de avanzar ahí, digamos que toda persona siente la presencia del Espíritu en su vida. Toda persona siente que hay algo que lo está llevando hacia algo diferente en su vida. Por muy desubicados, por muy inconscientes que nosotros nos queramos portar, en nuestro interior siempre hay un eco que nos está allí, voy a decir, molestando, perturbando, pidiéndonos hacer algo más. Bueno, entonces para hablar de la humildad,
vamos a decir lo siguiente, que la humildad es la experiencia de plenitud que, como dice Bergelinger, no carece de nada. Entonces, ¿a qué se refiere eso? El humilde no vive del pasado. Para el humilde, el pasado, como ha ocurrido, ha sido bueno, aunque para él le haya podido resultar doloroso. Pero el pasado ha sido bueno. Entonces, como ha sido bueno, no espera nada del pasado. Ya no espera nada del pasado. Deja el pasado como algo que está completo y al verlo como algo completo, ya no reclama nada del pasado, ni mira hacia él buscando ese algo que falta. Se alegra de lo que está viviendo, pero sabe que este momento que está viviendo, en algún momento va a pasar. Entonces, la persona humilde vive con la certeza de que todo pasa, pero solo una cosa permanece, el amor. Todo lo demás pasa. Todo lo demás pasa. Bien, la siguiente manifestación del espíritu es la paz. Y entonces, ¿qué es la paz? Entonces ahí tenemos una cosa muy importante y es que la paz es la calma en movimiento. Una definición bellísima que nos regala Bergelinger. La paz es la calma en movimiento. Y entonces la paz nace en el corazón cuando nosotros dejamos de escandalizarnos por las contradicciones que hay en nuestra vida. Todos, absolutamente todos, somos seres llenos de contradicciones, pero fluimos por la vida cuando logramos hacer el trabajo de integrar esa contradicción y de mirarla con compasión. Entonces, cuando yo dejo de considerar como enemigos a ciertos aspectos de mi personalidad, entonces la paz es posible. Quien se acepta a sí mismo está más dispuesto a la paz que aquel que está en una lucha interna consigo mismo. Todos los violentos, todos los promotores de la guerra, todos los generadores de conflicto, del orden que sea, son personas que sufren enormemente por dentro. ¿Y a causa de que sufren? De la incapacidad de aceptar la contradicción y la paradoja que a veces representa la vida. Entonces, ese es fundamental, fundamental. Bueno, después viene el cambio. El cambio es esa capacidad de fluir, de aceptar que la vida está en movimiento, que nosotros estamos en movimiento, que las cosas están en movimiento y que nada se detiene, que nada es fijo, que nada es rígido, sino que la vida es como el bambú que va para un lado y para el otro, agitado por el viento, pero esa flexibilidad no le hace temer quebrarse, ¿cierto? Porque como es flexible, no tiene miedo de quebrarse. Así es la vida, ¿cierto? Hoy estamos tranquilos, o dentro de un momento podemos estar perturbados,
Hoy estamos aliviados, mañana podemos estar enfermos, pero pasado mañana podemos volver a recuperar la salud. Y entonces, eso nos implica que aprender a vivir cada momento de la vida y aprender a hacer las acciones que corresponden a cada momento específico de la vida. Después, el espíritu se hace presente en lo que nosotros llamamos el amor del espíritu. ¿Y a qué llamamos el amor del espíritu? En nosotros suele haber una tendencia a negar aquello que no nos gusta de nosotros, a rechazarlo y a aislarlo. El amor del espíritu nos hace ver continuamente que eso que nosotros queremos rechazar hace parte de la vida y hace parte de nuestra vida. Y que mientras no lo aceptemos, no vamos a estar completos. Recuerden que la tarea de la vida no es la perfección, sino sentirnos completos, a gusto con nosotros mismos. Y entonces, Bert Hellinger hace una caracterización de 6 puntos de lo que podría ser el amor del espíritu. Y los voy a mencionar así, muy sencillo. Nos dice, el amor del espíritu es una actitud. Acepta todo cual es, simplemente porque existe. La segunda, el amor del espíritu desconoce el juicio que decide si algo debe existir o no. Y considera que el hecho de que algo exista significa que fue pensado por un espíritu creador tal como es. Y así es amado. El tercero nos dice que el amor del espíritu, cuando nos abarca, se alegra de todo lo que existe y de cómo existe. La cuarta característica es que el amor del espíritu en el fondo es una actitud que promueve todo cual es. Está a favor de todo. La quinta característica es que el amor del espíritu es un amor creador que permite que cada uno tome el lugar que le corresponde. El espíritu defiende ese lugar y quiere que todos estemos presentes así como somos. Y por último, el amor del espíritu no se pregunta si alguien tiene derecho o no a existir, porque el amor del espíritu considera que todos somos parte de la totalidad, que todos somos parte de la totalidad. Y ahora, consecuencia de vivir en el amor del espíritu, nos va a decir Bert Hellinger, es que asentimos a todo, dejamos que las cosas ocurran en el tiempo indicado y no le queremos quitar ni agregar nada a las cosas. Bueno. Otra manifestación del espíritu es lo que vamos a llamar la conciencia espiritual. ¿Qué es la conciencia espiritual? Entonces, y aquí viene a esa pregunta que surgió hace un segundo. Bueno, y es cómo podemos saber si nos estamos moviendo en sintonía con el espíritu. Bueno, entonces digamos que el espíritu nos da conciencia permanente, nos está dando conciencia permanente de si estamos o no en sintonía con él. Bueno, entonces, el dolor en nuestra vida crece en la medida en que nosotros
sentimos que nos estamos alejando del Espíritu. Otro elemento importante, todo lo que causa desarmonía, desasosiego, ansiedad, es una manifestación de que nosotros estamos mirando hacia otro lado y no nos estamos dejando guiar por el Espíritu. Entonces, como sabemos que nos estamos dejando guiar por el Espíritu? Y la respuesta es muy sencilla, porque cada paso que damos, sentimos que estamos completos, que hay paz, que hay armonía, que hay integridad en nuestro ser. Esa es la conciencia del Espíritu. Todo el que tiene conciencia espiritual procura ser fiel a sí mismo y evitar lo que le hace daño. Bien, recordemos pues entonces que el amor del Espíritu es una actitud, desconoce el juicio, nos abarca y se alegra de todo, ¿sí? Está a favor de todo, es creador y no se pregunta si alguien tiene o no el derecho a existir. Importante tener presentes esos aspectos porque eso es lo que nos va a dar la conciencia espiritual. El Espíritu siempre nos inspira a ser nosotros mismos, a ser compasivos con nosotros mismos, a ser leales con nosotros mismos, pero sobre todo a entregar y a entregar lo que somos para que la vida abunde. Queridos amigos, hemos llegado pues al final de nuestra reflexión. No me queda más que expresarles mi gratitud por disponer de este tiempo para que podamos compartir este tipo de reflexiones. Les deseo lo mejor, que este aporte que hoy se hizo redunde en bien de todos y quedan invitados para la próxima sesión donde estaremos hablando acerca del destino. Que estén todos muy bien.